por qué hay un niño negro tocando mi mesa de registro. Llamen a seguridad ahora mismo, señor. Estoy aquí para competir. Competir. El Rolex del profesor destelló cuando agarró al niño por el cuello. Escucha bien, rata del gueto. Los de tu clase no compiten. Los de tu clase limpian los pisos cuando nosotros nos vamos. Saqué la puntuación más alta en las eliminatorias, señor. Tú le arrebató el cuaderno raído al niño y arrancó una página. ¿Qué porquería es esta? Caldwell Morrison. Su voz tronó. Todos este pobre niñito negro de los barrios bajos dice que resolverá lo que profesores geniales debatieron durante 32 años. Estallaron las carcajadas. Cientos de rostros blancos adinerados, todos burlándose de un solo niño negro. Un escolar negro dijo que había resuelto el problema que los profesores debatieron durante décadas. Todos pensaron que era una broma. Todos estaban equivocados. 4 meses antes. Escuela primaria. Lincoln Park, South Side de Chicago. El aula olía a libros viejos y sueños rotos. Ventanas agrietadas dejando entrar el aire frío. Pintura descascarada revelando otra pintura más antigua y más fea debajo. Pupitres tallados por generaciones de frustración aburrida. 28 alumnos aprendiendo tablas de multiplicar. Un alumno haciendo algo totalmente distinto. Preston Davis estaba sentado en la primera fila. No por elección. No veía muy bien, y su abuela no podía pagarle unas gafas. Era el más pequeño de 5º grado, tenía 10 años. Llevaba ropa 2 tallas más grande, heredada de su primo Techoa. Mientras otros niños luchaban con 7 por 8, Preston llenaba un cuaderno gastado con ecuaciones que no pertenecían a ninguna escuela primaria. Su lápiz se movía rápido, números y símbolos fluyendo como agua. Preston Davis. ¿Qué estás haciendo él? Levantó la vista hacia su maestra, la señora Patterson. Ojos cansados, buen corazón. Sin idea de qué hacer con él. Matemáticas, maestra. Ella se inclinó sobre su hombro, el rostro torcido por la confusión. Esto no son matemáticas de 5º grado, Preston. No, maestra. Esto trata de cotas inferiores en la optimización de redes. Estoy tratando de entender por qué el Dr. Caldwell y la Dra. Morrison siguen discutiendo sobre esto. La señora Patterson parpadeó. Tenía una maestría en educación. No tenía la menor idea de qué estaba hablando ese niño. Preston, ¿dónde aprendiste siquiera esto en la biblioteca? Maestra, allí hay muchos libros. Ella lo miró un largo rato, luego suspiró y se alejó. ¿Qué más podía hacer? Déjame contarte sobre el debate Caldwell-Morrison. En 1993, un joven profesor llamado Richard Caldwell publicó una teoría que sacudió el mundo de las matemáticas. Afirmó que había descubierto un límite absoluto en la optimización de redes, una frontera que no podía cruzarse, un suelo que no podía romperse. El artículo era brillante, revolucionario y completamente no demostrado. La doctora Eleanor Morrison, en Stanford, discrepó de forma ruidosa y pública. Ella creía que tal límite no existía. Las matemáticas, argumentó, permitían una optimización infinita. Lo que empezó como un desacuerdo académico se convirtió en una guerra intelectual. 32 años de conferencias, miles de páginas de artículos, cientos de matemáticos tomando partido. El campo se partió en dos como un espejo agrietado, Caldwell contra Morrison. Ninguno podía probar que tenía razón. Ninguno admitía que podía estar equivocado. El debate se tragó carreras, destruyó amistades, y se volvió la disputa sin resolver más famosa de las matemáticas modernas. La doctora Morrison murió en 2019, todavía luchando, todavía sin ser reivindicada. Y en una biblioteca pública del South Side de Chicago, un niño de 8 años encontró un libro polvoriento sobre ese mismo debate. Preston no entendía por qué 2 adultos inteligentes pelearían durante décadas sin encontrar la respuesta, así que decidió encontrarla él mismo. El apartamento de Preston. Noche 2 años antes de la competición. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones, un baño, la cocina y la sala apretadas como compañeros de piso a regañadientes, pero estaba limpio. Ruby Davis se aseguraba de eso. Ruby tenía 71 años.
Era cartera jubilada y criaba sola a su nieto desde que su madre murió de cáncer, y su padre fue a prisión por robo a mano armada. Encontró a Preston en el suelo de la sala, libros de la biblioteca apilados a su alrededor como una fortaleza. Libros universitarios, matemáticas de posgrado, cuadernos llenos de ecuaciones. Ella le llevó la cena y se sentó a su lado con un quejido. Sus rodillas ya no eran lo que solían ser. «Cariño, necesitas comer algo». Preston no levantó la vista. «Abuela, ¿por qué a los adultos les gusta pelear más que encontrar respuestas?» Ruby sonrió y le acarició la cabeza. «No lo sé, corazón. Tal vez para ellos ganar importa más que la verdad. Pero eso es una tontería. A la verdad no le importa quién gane. Tienes razón, cariño. Pero no todos piensan como tú». Ella no entendía ni una sola ecuación de esos cuadernos. Nunca lo haría. Pero sí entendía a su nieto, y en lo más profundo de sus huesos, sabía que era especial. Ahora permíteme hablarte del Dr. Richard Caldwell. Profesor titular de la Universidad Northwestern, 64 años de edad. Múltiples premios edificios que llevan su nombre, 40 años dedicados a las matemáticas. 32 de esos años los pasó defendiendo una teoría que no podía demostrar. La conjetura de Caldwell, su legado, su obsesión, su identidad. Cada pocos años alguien intentaba resolverla. Cada vez fracasaban y cada vez Caldwell sonreía con esa sonrisa de superioridad, porque mientras nadie la resolviera, nadie demostraba que él estuviera equivocado. Pero había algo más en Richard Caldwell, algo más oscuro. En 40 años de docencia nunca había tenido un estudiante de posgrado negro. Nunca había citado a un matemático negro. Nunca había reconocido que la genialidad pudiera venir de esas escuelas o de esos barrios. Su prejuicio no era ruidoso. Era silencioso, casual, entretejido en cada suposición el tipo más peligroso. No odiaba activamente a las personas negras. Simplemente no creía que pudieran importar. Clasificatorias regionales. Illinois Young Mathematicians Open. 3 semanas antes de la final, Preston entró en la sala de examen. Mochila de superhéroes, camisa demasiado grande, 10 años. Todos los demás competidores eran adolescentes, 14, 16, 18. Lo miraron fijamente. ¿Ese niño está perdido? Seguro es el hermanito de alguien. ¿Sabe siquiera dónde está Preston? Encontró su asiento. El pupitre era demasiado alto. Tuvo que sentarse sobre 2 libros gruesos solo para poder ver el examen. 2 horas después, llegaron los resultados. Preston Davis, puntuación perfecta, la más alta de la región, la más alta en la historia de la competencia. Un niño negro de 10 años del Southside acababa de clasificar al campeonato estatal. Las noticias locales publicaron una nota pequeña. La llamaron conmovedora. Pronunciaron mal el nombre de su escuela. No tenían idea de lo que venía, pero alguien sí estaba prestando atención. El Dr. Richard Caldwell revisó los resultados de las clasificatorias. Su pluma se detuvo en un nombre: Lincoln Park Elementary. Un estudiante de primaria había clasificado a un estudiante negro del gueto. Caldwell tomó el teléfono. ¿Quién aprobó esta inscripción, señor? Cumplió todos los requisitos. La puntuación más alta. No me importan las puntuaciones. Esto es una competencia seria. Pero las reglas eran claras. Preston Davis había clasificado y en 3 días entraría en el territorio de Richard Caldwell. ¿Qué sucede cuando un niño del gueto se encuentra con el matemático más poderoso de Illinois? Día de registro. Universidad Northwestern. Kresge Centennial Hall. El edificio gritaba dinero. Pisos de mármol pulidos como espejos. Candelabros de cristal lanzando luz en arcoíris. Retratos de hombres blancos ancianos mirando desde cada pared. Donantes, fundadores, amos del universo. Preston llegó con su abuela Ruby y su primo Tija. Tija tenía 16 años, grande para su edad, protector con su primo pequeño. Había sido escéptico con todo este asunto de la competencia, hasta que vio a Preston resolver problemas que hacían llorar a estudiantes de secundaria. Ahora era un creyente total. «Quédate cerca de mí».
susurró Ruby. Apretó con fuerza la mano de Preston. El vestíbulo estaba lleno de competidores blazers de escuelas privadas, ropa de diseñador, padres hablando de casas de verano, entrenadores con tabletas y carpetas de estrategia, y un solo niño negro pequeño con una camisa que antes había sido de su primo. Todos miraban. Ese niño está en el edificio correcto, alguien debería llamar a sus padres. Esto debe ser un error. Los puños de TJ se cerraron. Ruby le apretó el brazo con fuerza. No aquí, susurró. Deja que Preston maneje esto. Preston se acercó solo a la mesa de registro. El doctor Richard Caldwell estaba supervisando personalmente el registro, algo inusual para un profesor de su estatura. Pero había oído hablar del niño del gueto y quería verlo con sus propios ojos. Miró hacia abajo, muy abajo, al pequeño niño frente a él. «Estás perdido, hijo, no, señor. Estoy aquí para registrarme. Preston Davis». Los ojos de Caldwell se entrecerraron. «¿Tú eres el de Lincoln Park?» «Sí, señor». «¿Cuántos años tienes?» «10, señor». Caldwell se recostó. Una sonrisa apareció en sus labios. La clase de sonrisa que un gato le dedica a un ratón. «Hijo, esta competencia es para estudiantes serios de matemáticas. Tal vez te sentirías más cómodo en un concurso de ortografía. Algo más apropiado para tu origen. Clasifiqué con la puntuación más alta, señor. Me gustaría registrarme, por favor». Algo parpadeó en los ojos de Caldwell. Irritación, luego curiosidad. Procesó el registro, pero cuando devolvía los formularios, el cuaderno de Preston cayó de su mochila. Caldwell lo recogió y lo abrió. Su expresión cambió. «¿Qué es esto, mi cuaderno, señor? Eso lo veo». Caldwell pasó las páginas, su rostro se oscureció. «¿Por qué estás escribiendo sobre Caldwell Morrison?» «Estoy trabajando en ello, señor». «¿Trabajando en ello?» Preston asintió con total sinceridad. «Sí, señor. Lo estoy resolviendo». Silencio absoluto. Luego Caldwell se rió. Fuerte, áspero, cruel. Todos oyeron eso. Levantó el cuaderno. Este pequeño niño negro de los barrios bajos cree que va a resolver el problema que profesores geniales han debatido durante 32 años. La risa recorrió el vestíbulo, luego se expandió y después explotó. Cientos de personas riéndose de un solo niño pequeño. Victoria Ashford, de 17 años, se cubrió la boca y soltó una risita. Derek Mills, de 18. El alumno estrella de Caldwell negó con la cabeza con una lástima teatral. Caldwell le dio unas palmaditas en la cabeza a Preston, como a un perro que acababa de hacer un truco. «Qué adorable, hijo. De verdad adorable. Pero quizá deberías concentrarte en aprender primero tus tablas de multiplicar». Más risas. Ruby y TJ observaban desde el otro lado del vestíbulo. TJ dio un paso hacia adelante. Ruby le agarró el brazo con tanta fuerza que casi lo dejó marcado. No susurró con lágrimas corriéndole por la cara. Preston se quedó inmóvil rodeado de adultos que se reían con su cuaderno en la mano de un desconocido. Pero no lloró. Otro profesor gritó: «Oye, niño, si eres tan listo, ¿quién tiene razón, Caldwell o Morrison?» Todos esperaron listos para volver a reírse. Preston miró directamente al Dr. Caldwell. Su voz era pequeña pero clara. «El Dr. Caldwell tiene razón, señor. La cota inferior existe». Caldwell parpadeó. El niño estaba apoyando su teoría y puedo demostrarlo. Un latido de silencio y luego la risa más fuerte de todas. Preston recuperó su cuaderno y volvió caminando hacia su abuela. TJ le tomó los hombros. «¿Estás bien, campeón?» Preston levantó la mirada. Sus ojos no estaban tristes, ardían. «Voy a demostrárselo, TJ, a todos y cada uno». Ruby se arrodilló, le sostuvo la cara entre sus manos gastadas. «Lo sé, cariño». La abuela lo sabe. «¿Qué harías si todo el mundo se riera de tu sueño?» Preston Davis estaba a punto de responder a esa pregunta. Día de competencia, ronda, unos 150 competidores. Edades de 12 a 18, los mejores jóvenes matemáticos de Illinois. Y un niño de 10 años. Preston se sentó en un escritorio especial cerca del frente.
Los organizadores habían traído cojines para que pudiera ver por encima de la mesa. Algunos competidores se burlaban entre dientes. Otros tomaban fotos con sus teléfonos. «Esto es ridículo», murmuró alguien. «Es como el día de traer a tu hijo al trabajo. ¿Quién lo dejó entrar?» Un caso de caridad, obviamente. La ronda comenzó. Opción múltiple, prueba de velocidad, lo típico de una competencia. Preston tomó su lápiz y empezó a trabajar. Terminó primero. No primero entre los más jóvenes, primero en general. Dejó el lápiz sobre la mesa mientras los adolescentes todavía iban por la pregunta 20. La supervisora lo miró, revisó el reloj y lo revisó otra vez. «¿Ya terminaste?» «Sí, señora». Ella recogió su examen con una duda visible. Los resultados llegaron 30 minutos después. Preston Davis, puntuación perfecta. El tiempo de finalización más rápido en la historia de la competencia. Un estremecimiento de incredulidad recorrió a la multitud. En el área de jueces, Caldwell observó el marcador. Su sonrisa se apagó un poco. «Opción múltiple», murmuró a un colega. «Cualquiera puede adivinar». Pero sus dedos tamborileaban la mesa con nerviosismo. «Sí». Ronda 2. Problemas de demostración. Quedaban 40 estudiantes. Cada uno debía resolver un problema complejo de integración y presentar su solución en el pizarrón. La sala se sentía diferente ahora. Tensa, eléctrica. El niño de 10 años ya no era un chiste. Victoria Ashford pasó primero. 17 años, escuela privada de élite, años de tutorías profesionales. Se acercó al pizarrón con confianza y escribió una solución elegante, cada paso limpio, cada línea precisa. Aplausos. Caldwell asintió con aprobación. «Ejecución de manual, señorita Ashford». «Bien hecho». Victoria sonrió y volvió a su asiento. Luego llegó el turno de Preston. Caminó hacia el frente de la sala tan pequeño. El pizarrón se alzaba sobre él como un acantilado. Un voluntario trajo una silla. Preston se subió y se quedó de pie sobre ella, una figura diminuta con un pedazo de tiza. Risas nerviosas en el público. La imagen era absurda, un niño parado sobre un mueble para alcanzar un pizarrón. Pero Preston no lo notó. No le importó. Empezó a escribir. Su enfoque era diferente, desconocido. Nada que ver con la solución de manual de Victoria. Caldwell se enderezó en su silla, entrecerró los ojos. Alto Preston se detuvo y se dio la vuelta aún de pie en la silla, aún más bajo que Caldwell, incluso con esa altura extra. «Lo estás haciendo mal, hijo. Ese no es el método estándar». La voz de Preston era calmada, firme. Una voz infantil con la certeza de un adulto. «No lo estoy haciendo mal, señor. Lo estoy haciendo distinto». Algunas risitas se escaparon entre el público. Un niño discutiéndole a un profesor. Caldwell sonrió con frialdad. «Hay una forma correcta de resolver este problema. No la estás siguiendo. Tu forma funciona, señor, pero no está completa». El silencio cayó como un martillo. «Perdón. Si sigues la sustitución hasta el paso 3, verás que el método estándar se salta una restricción». Preston señaló el pizarrón. «Mi método la encuentra». El rostro de Caldwell se tensó. «Eso es absurdo. El método estándar es suficiente». «Suficiente no es lo mismo que completo, señor». Preston se volvió hacia el pizarrón y siguió escribiendo. La sala contuvo el aliento. Cuando terminó, aún de pie sobre la silla con polvo de tiza en sus pequeños dedos, la doctora Patricia Whitmore se inclinó hacia adelante para examinar su trabajo. Whitmore tenía 52 años, era profesora en la Universidad de Chicago. Había sido alumna de Caldwell en el pasado. Conocía su brillantez y también sus puntos ciegos. Estudió la solución de Preston durante un largo y cuidadoso instante. «Está en lo correcto». Las palabras cayeron como bombas. «No solo está en lo correcto. Este enfoque revela una restricción que el método estándar pasa por alto por completo». Un murmullo recorrió a la multitud como el viento entre la hierba. Preston añadió una cosa más con voz tranquila, directa, como si estuviera explicando que el cielo es azul.
En realidad, este es el mismo tipo de restricción oculta que ha faltado en el debate Caldwell-Morrison. Ambos bandos la pasaron por alto. Por eso han estado discutiendo durante 32 años. Silencio total. Un niño de 10 años acababa de conectar un problema de competencia con el debate sin resolver más famoso de las matemáticas modernas. Caldwell se puso de pie de un salto. Su rostro estaba pálido ahora. Eso no es relevante para esta competencia. Whitmore lo miró fijamente. Richard el niño. Acaba de identificar algo que nunca he visto en la metodología estándar en 30 años de enseñanza. La mandíbula de Caldwell se tensó. Miró a Preston, ese niño diminuto de pie sobre una silla que acababa de exponer una falla que cientos de matemáticos habían pasado por alto. Por primera vez, algo distinto al desprecio parpadeó en los ojos de Caldwell. Miedo. Enfoque poco convencional, dijo con frialdad. Veremos si lo poco convencional sobrevive a la ronda 3. Preston bajó de la silla y regresó a su asiento. Su abuela lloraba entre el público. TJ sonreía de oreja a oreja, pero el rostro del niño no mostraba nada. Apenas estaba empezando. Esa noche, el video se volvió viral. Alguien había grabado a Preston, la pequeña figura sobre la silla, el desafío a Caldwell, la validación de Whitmore. Título: Niño de 10 años destruye a profesor en vivo. Tienes que verlo. Los comentarios explotaron. Es tan pequeño. Dios mío, de pie sobre una silla y aún así, más inteligente que todos en la sala. La cara de Caldwell cuando el niño lo corrigió. Estoy gritando. ¿Quién es este niño? Protéjanlo a toda costa. La forma en que dijo suficiente no es lo mismo que completo. Tan calmado. La comunidad matemática empezó a agitarse. Un profesor famoso tuiteó: «Alguien está viendo Illinois Young Mathematicians». Un niño de 10 años acaba de decir algo sobre Caldwell-Morrison que me hizo replantear 30 años de suposiciones. Necesito verificación independiente de inmediato. La historia se propagaba como un incendio forestal y el doctor Richard Caldwell empezaba a entrar en pánico. Esa noche, la oficina de Caldwell, solo puerta cerrada, luces bajas, la pantalla brillando. Vio el video una y otra vez. El niño sobre la silla, las palabras sobre la restricción oculta. Es el mismo tipo de restricción que falta en Caldwell-Morrison. La mano de Caldwell temblaba sobre el ratón. 32 años. El trabajo de su vida. Su legado. ¿Podía un niño del gueto entender algo que él había pasado por alto? No. Imposible. Absolutamente imposible. Pero el miedo no desaparecía. Tomó el teléfono. Necesito ver los problemas de la final todos esta misma noche. Ya estaba formando un plan. Si ese niño quería demostrar algo, Caldwell le daría la oportunidad y lo vería arder. La pregunta era, ¿quién estaba entrando realmente en la trampa de quién ronda 3 semifinales? Quedaban 12 competidores, 11 adolescentes y un niño de 10 años. La imagen era impactante. Estudiantes de secundaria altos y seguros con blazers a juego y camisas bien planchadas. Y Preston Davis, aún con su mochila de superhéroe, aún con ropa 2 tallas más grande. Un niño entre casi adultos. Las reglas cambiaron para esta ronda. Los jueces podían hacer preguntas de seguimiento. La puntuación se volvió subjetiva. Eso está amañado, susurró Teyota a Ruby entre el público. Pueden decidir simplemente que no les gusta su respuesta. La mandíbula de Ruby estaba tensa. Entonces, dará respuestas contra las que no puedan discutir. Preston se enfrentó a Derek Mills en competencia directa. Derek era todo lo que Preston no era. 18 años, 1,90 m de altura, hijo de un cirujano y una abogada corporativa. 2 años como aprendiz personal de Caldwell, campeón estatal del año anterior. Miró a Preston desde arriba, literalmente casi 60 centímetros más alto, y sonrió. La sonrisa de un depredador. «Hola, pequeñín». Derek se agachó hasta el nivel de Preston burlándose. «¿Qué juegos juegas?» «Fortnite, Minecraft, Roblox». Preston lo miró. «¿Por qué lo preguntas solo por curiosidad?» La sonrisa de Derek se ensanchó.
porque después de esta ronda tendrás mucho tiempo libre para jugar. No juego mucho. Prefiero leer libros de matemáticas. Derek se rió, se puso de pie y se alejó. El problema era difícil de nivel de posgrado. Ambos lo resolvieron correctamente. Pero la presentación de Derek fue pulida, ensayada, profesional. Hizo contacto visual con los jueces, usó las pausas con eficacia, incluso soltó una broma que hizo reír a Caldwell. La presentación de Preston fue sobria y eficiente, sin actuación, sin encanto, solo matemáticas crudas y sin adornos. Caldwell calificó a Derek más alto habilidades superiores de comunicación y claridad en la presentación. Preston avanzó a la final, pero por muy poco. Después Derek pasó a su lado y se inclinó cerca. «Oye, chico Caldwell Morrison, ¿todavía crees que puedes resolverlo? ¿Sí? ¡Qué tierno! De verdad muy tierno». Derek le dio unas palmaditas en la cabeza del mismo modo que lo había hecho Caldwell. «Buena suerte, amiguito». «La vas a necesitar». Preston no dijo nada, pero sus ojos siguieron a Derek hasta el otro extremo de la sala. Las cifras de la transmisión en vivo se dispararon. Lo que había empezado con unos cientos de entusiastas de las matemáticas se convirtió en decenas de miles, luego en cientos de miles. Alguien había recortado el momento de la ronda 2 de Preston y lo publicó en todas partes: Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Reddit. Título: Se rieron de un niño por decir que resolvería un debate matemático de 32 años. Luego pasó esto. Vistas 800,000 y subiendo rápido. Los comentarios no paraban de desplazarse. Literalmente no puedo dejar de ver a este niño. La forma en que dijo suficiente no es lo mismo que completo. Lo sentí. Caldwell parecía como si alguien le hubiera dado una bofetada con un pescado. ¿Quién crió a este niño? Necesito consejos de crianza. Hermano tiene 10 años. 10 años. Estoy muerto. Giro de guión de verdad lo resuelve, y todos perdemos la cabeza. La comunidad matemática hervía de intensidad. Los partidarios de Caldwell, si el niño demuestra que Caldwell tenía razón, es una victoria enorme para nuestro bando. Los partidarios de Morrison. Imposible, un niño de 10 años no puede resolver lo que nosotros no pudimos en 3 décadas. Observadores neutrales, todos cállense y miren. Esto es lo más interesante que ha pasado en matemáticas en años. La presión se multiplicó exponencialmente. Esto ya no era solo una competencia escolar, era un evento global. Y Preston Davis estaba en el centro de todo. La oficina de Caldwell, altas horas de la noche después de las semifinales. Estaba sentado en la oscuridad, la pantalla brillando con un blanco azulado sobre su rostro. El video se reproducía una y otra vez. El niño sobre la silla, las palabras sobre la restricción oculta. Es el mismo tipo de restricción que falta en Caldwell Morrison. La mano de Caldwell temblaba sobre el ratón. 32 años. El trabajo de su vida. Su legado. ¿Podía un niño del gueto entender algo que él había pasado por alto? No. Imposible. Tenía que ser imposible. Pero ¿y si no lo era? Su teléfono vibró. Un colega. Richard, ¿has visto las cifras? La transmisión tiene 300,000 preregistros para la final. Los medios están llamando. Esto es una publicidad increíble. El niño es famoso. Deberías aprovecharlo. Sé lo que debo hacer. Colgó y se quedó mirando la pantalla. Si nadie podía resolverlo, Caldwell seguía siendo la autoridad, el experto, el genio, que había planteado una pregunta demasiado brillante para los mortales. Pero si alguien lo resolvía, todo cambiaba. A menos que esa persona fracasara públicamente de forma espectacular y humillante delante de todo el mundo. Entonces la historia sería niño prodigio desenmascarado como fraude. Caldwell tenía razón desde el principio. Abrió el conjunto de problemas de la final. Los problemas oficiales eran estándar difíciles pero resolubles, apropiados para finalistas de secundaria. Su dedo se quedó suspendido sobre el botón de editar. ¿Y si lo cambiaba? ¿Y si el problema de la final fuera Caldwell Morrison en sí? Ningún estudiante podría resolverlo de verdad.
La calificación se basaría en el enfoque y la metodología, criterios subjetivos que Caldwell controlaba por completo. El niño fallaría. El mundo miraría. La risa sería permanente. Y Richard Caldwell seguiría siendo el amo indiscutible de su dominio. Hizo clic en editar, empezó a escribir y cambió el problema. La trampa quedó tendida. Pero Caldwell no tenía idea de lo que lo esperaba en aquel cuaderno gastado. No tenía ni idea. La noche antes de la final, el apartamento de Preston. Ruby encontró a su nieto en el suelo de la sala, el mismo lugar que siempre elegía. Libros por todas partes, cuadernos abiertos, el lápiz moviéndose en la luz tenue. Le llevó leche caliente y galletas, la receta de su abuela, y se sentó a su lado con un quejido que venía de 71 años de vida. Cariño, son las 9. Mañana es un gran día. Lo sé, abuela. Solo estoy revisando una vez más. Ruby miró las páginas esparcidas a su alrededor. Ecuaciones que parecían lenguajes alienígenas, para sus ojos símbolos que no podía empezar a comprender. Pero sí entendía al niño que sostenía el lápiz. Preston, ¿puedo preguntarte algo? Sí, abuela. ¿Por qué quieres demostrar que ese hombre tiene razón? No pudo ocultar el filo en su voz. El Dr. Caldwell había sido tan cruel con él. Lo había humillado delante de todos. Preston dejó de escribir y levantó la mirada hacia ella. Su rostro pequeño estaba serio, de algún modo viejo. Porque él tiene razón, abuela. Que haya sido cruel conmigo no lo hace estar equivocado en matemáticas. Pero no te enfada lo que te hizo. Preston lo pensó. De verdad pensó, como siempre hacía. Estoy enfadado, pero buscó las palabras correctas. Abuela, si no lo demuestro porque estoy enojado con él, entonces soy igual que ellos, dejando que los sentimientos decidan en lugar de la verdad. Los ojos de Ruby se llenaron de lágrimas. Este niño imposible. Hablas como un anciano, cariño, como si hubieras vivido 100 años. Preston sonrió y de repente volvió a ser solo un niño de 10 años. Pero, igual puedo comer helado de chocolate mañana si gano. Ruby rió entre lágrimas y lo atrajo a un abrazo. Puedes comer todo el helado del mundo, cariño. Montaje: 10 horas para la final. Preston trabajó solo él y el cuaderno. Corte a Derek Mills en la oficina privada de Caldwell. Entrenamiento profesional, sesiones de estrategia, problemas simulados y presentaciones ensayadas. Corte a Victoria Ashford, con su equipo de tutores, 3 adultos preparando a una joven de 17 años, tarjetas de estudio, pizarras de práctica, ejercicios de confianza. Corte de vuelta a Preston, una figura pequeña sobre una alfombra gastada, sin tutores, sin entrenadores, sin equipo de estrategia, solo un cuaderno y un sueño. Pequeña victoria. Preston encontró una forma de simplificar el paso 4 de su demostración, más limpia, más rápida, más elegante. Sonrió y siguió escribiendo. Pequeño revés: se le acabó la tinta del bolígrafo. Buscó en su mochila, nada. Tuvo que usar el viejo lápiz de su abuela, el que ella usaba para los crucigramas. La goma estaba gastada hasta desaparecer. Pequeña Victoria TJ apareció en la puerta con bolsas de comida. Abuela me mandó, dice que tienes que comer. Preston comió mientras trabajaba, un sándwich en una mano y el lápiz en la otra. Migas cayeron sobre el cuaderno. Las apartó sin levantar la vista. Pequeño revés: el cansancio lo golpeó como una pared. La cabeza se le cayó, el lápiz resbaló. Los números se nublaron. Se sobresaltó despierto y se obligó a concentrarse. Pero su cuerpo de 10 años no pudo luchar contra la biología. Se quedó dormido en el suelo, rodeado de matemáticas, la mejilla apoyada en una página sobre funciones acotadas. Ruby salió a medianoche y lo encontró allí, pequeño y vulnerable, aún aferrado al lápiz. No lo despertó. Trajo una manta, lo cubrió con cuidado y besó su frente. Duerme bien, cariño. Mañana les mostrarás quién eres de verdad. Internet no dormía. MadKit era tendencia a nivel nacional y luego internacional. No me había importado tanto algo desde el Mundial. Ese niño lleva las esperanzas de todos los desvalidos que han existido. Si Caldwell amañó esto para humillar a un niño de 10 años,
Yo mismo voy a armar un motín. Preston, si estás leyendo esto, creemos en ti. Soy un hombre adulto llorando por una competencia de matemáticas. ¿Qué es mi vida? La comunidad matemática estaba profundamente dividida. Escépticos es un truco publicitario, el niño tuvo suerte en las primeras rondas, la realidad llegará mañana. Creyentes, ¿viste el video de la ronda 2? Entiende algo fundamental. Realistas, Caldwell Morrison. Es irresoluble, esto terminará en lágrimas, ojalá no en cámara. Pero todos coincidían en una cosa, estarían mirando. A las 5 de la mañana, Preston despertó todavía en el suelo aún rodeado de papeles, la espalda dolorida por la alfombra dura. Por un momento no supo dónde estaba. Luego recordó el día de la final. Se incorporó despacio y miró su trabajo, 2 años de investigación, 17 cuadernos llenos. Cada idea, cada enfoque, cada callejón sin salida, y cada avance conduciendo a hoy. Le dolía el estómago no de hambre, sino de miedo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había pasado algo por alto? ¿Y si se reían de él otra vez y esta vez lo merecía? Un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. Ruby seguía dormida. Preston avanzó de puntillas y miró por la mirilla. La doctora Patricia Whitmore estaba en el pasillo. Abrió la puerta. Doctora Whitmore. Buenos días, Preston. ¿Puedo pasar? Se sentaron en la pequeña cocina Preston, en una silla demasiado grande para él con los pies colgando, y Whitmore al otro lado de la mesa con una taza de café que Ruby había preparado antes de volver a la cama. Disculpa que venga tan temprano, pero necesitaba hablar contigo antes de la competencia. ¿Sobre qué señora Whitmore lo observó ese niño pequeño, ese genio improbable? Preston, ¿de verdad crees que puedes demostrar la solución? Él asintió sin dudar. Sí, señora. ¿Entiendes que si tienes razón, cambiará todo? 32 años de debate, carreras construidas alrededor de esta pregunta, todo terminado por un niño de 10 años. Lo entiendo, señora, pero hizo una pausa y encontró las palabras. No lo hago porque sea grande. Lo hago porque es verdad. La verdad importa más que lo grande o pequeño que sea algo, ¿no, Whitmore? Lo miró fijamente. En 30 años de academia, había oído a personas brillantes decir tonterías y a personas mediocres no decir nada memorable. Nunca había escuchado a un niño hablar así. El problema de la final fue cambiado anoche, dijo ella por fin. El doctor Caldwell lo cambió por Caldwell Morrison. Preston asintió lentamente. Pensé que lo haría. ¿Lo sabías? Supuse que lo haría después de la ronda 2, después de lo que dije sobre la restricción oculta. Whitmore se recostó. ¿Planeaste esto? ¿Querías que hiciera esto? Lo esperaba, señora. Preston tocó su cuaderno. Podría haber puesto cualquier problema, algo que yo nunca hubiera visto. Pero casi sonrió. Lo han estado trabajando durante 2 años. Preston, necesito que entiendas algo importante. Fui superada en la votación sobre este cambio. El Dr. Caldwell quiere que fracases públicamente de forma humillante. Cambió el problema específicamente para destruirte. Lo sé, señora. Y no tienes miedo. Preston guardó silencio durante un largo momento. Tengo miedo, señora. Mucho, mucho miedo. Su voz era pequeña, una voz de niño. Pero mi abuela dice que ser valiente no es no tener miedo. Es tener miedo y hacerlo de todos modos. Whitmore se levantó, caminó hasta la puerta y se volvió. Por lo que valga, Preston Davis, espero que le demuestres que está equivocado en todo, excepto en las matemáticas. Luego se fue. Preston se quedó solo en la cocina, la luz del amanecer entrando por la ventana. Ruby apareció en el marco de la puerta. ¿Quién era Cariño, una profesora abuela? Vino a advertirme. Advertirte de que hoy va a ser el día más difícil de mi vida. Preston miró a su abuela. Pero también vino a decirme que cree en mí. Creo. Ruby se arrodilló y tomó sus manos entre las suyas. Escúchame, cariño. Hoy vas a entrar en una sala llena de personas que no te quieren allí, personas que creen que no eres nada, personas que harán todo lo posible para que fracases. Lo sé, abuela, pero
Sabes que ellos no saben. No saben que no conocen a mi nieto. Su voz era feroz. No saben lo que has sobrevivido. No saben que te has estado preparando para este momento toda tu vida. Le apretó las manos. Ellos ven a un pequeño niño negro del gueto. No ven al gigante que hay dentro. Preston la abrazó con fuerza. No te voy a fallar, abuela. Cariño, no podrías fallarme ni aunque lo intentaras. Ahora ve a vestirte. Tenemos una competencia que ganar. 2 horas después salieron por la puerta. Ruby con su mejor vestido de iglesia. Tija con un blazer prestado que no le quedaba del todo bien. Y Preston con su camisa demasiado grande, su mochila de superhéroe. Y su cuaderno gastado listo para cambiar la historia. Mañana de la final. Universidad Northwestern. Kresk Centennial Hall. La sala estaba transformada. Cámaras de televisión por todas partes. Iluminación profesional. Un escenario que no existía 2 días antes. 8 finalistas sentados en una fila de sillas, 7 adolescentes con blazers de competencia a juego, y un niño de 10 años con ropa heredada. El contador de la transmisión en vivo mostraba 300,000 espectadores y seguía subiendo. Ruby y Tijota encontraron asientos entre el público abarrotado. Ruby apretaba su bolso como si fuera un salvavidas. Tijota no podía dejar de mover la rodilla. La pantalla detrás del escenario se encendió. Apareció el problema de la final. Problema del límite Caldwell-Morrison. La sala jadeó. Literalmente jadeó como un solo organismo que hubiera recibido un golpe. 32 años. 200 matemáticos. Incontables intentos fallidos. Y ahora, una pregunta de examen para estudiantes de secundaria. El público estalló en susurros que no eran realmente susurros. Eso no es posible. Eso no es un problema de competencia. Es literalmente irresoluble. ¿Qué está haciendo Caldwell TJ? Agarró con fuerza el brazo de Ruby. No pueden hacer eso. Es el problema que nadie puede resolver. La mandíbula de Ruby estaba firme como piedra. Preston sí puede. En el escenario los finalistas se miraban entre sí con evidente shock. El rostro de Victoria Ashford se volvió blanco como la leche. Derek Mills empezó a escribir, luego se detuvo y miró al techo. El Dr. Caldwell estaba en el podio sonriendo como un gato satisfecho. Este año dijo: hemos decidido desafiar a nuestros finalistas con una de las preguntas más duraderas de las matemáticas. Su voz era suave, razonable. Nadie espera una solución completa, por supuesto. Calificaremos en función del enfoque y la metodología. Sus ojos encontraron a Preston en la fila de sillas. Y por supuesto, uno de nuestros competidores ha afirmado públicamente que ya conoce la respuesta. Su sonrisa se ensanchó. Así que esta es su oportunidad de demostrarlo. Algunas risas dispersas surgieron en ciertos sectores del público. Preston no reaccionó a las risas. Estaba mirando el problema en la pantalla. Su problema. El que había encontrado en un libro de la biblioteca cuando tenía 8 años. El que llenó 17 cuadernos en su casa. El que estaba ahora mismo en el cuaderno gastado sobre su regazo. Lentamente, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. En el público, Ruby la vio. Apretó la mano de TJ con tanta fuerza que él se quejó. «Mira su cara». Tija miró y a pesar de todo también sonrió. El hombre intentó tenderle una trampa. Sí, pero Preston estaba listo. Llevaba 2 años listo, cariño. En el escenario, Preston abrió su cuaderno. Las páginas estaban suaves por el uso constante. Ecuaciones cubrían cada centímetro. Lo había esperado, lo había planeado, lo había soñado. Caldwell creía que estaba preparando una trampa, un problema imposible para humillar a un niño ante el mundo. Pero acababa de darle a Preston Davis exactamente lo que necesitaba: un escenario, un público, y el problema que ya había resuelto. El cronómetro comenzó. 2 horas, 8 estudiantes. Una pregunta imposible. Pero para Preston Davis la pregunta no era imposible. Por fin había llegado el momento. 1 hora dentro de la final. Los equipos de cámara rodeaban el escenario como tiburones oliendo sangre.
Cada rasguño del lápiz quedaba registrado, cada suspiro, cada sacudida frustrada de cabeza. Derek Mills había llenado 5 páginas de cálculos. Todos callejones sin salida. Su sonrisa confiada había desaparecido por completo. Victoria Ashford probó 3 enfoques distintos. Ninguno funcionó. Miraba su papel como si la hubiera traicionado personalmente. Otros finalistas se rindieron uno a uno. Una chica apoyó la cabeza sobre el escritorio. Un chico empezó a garabatear en los márgenes. Otro simplemente se quedó mirando al vacío. Y Preston escribía y tachaba. Volvía a escribir. Su lápiz se movía rápido, luego lento, luego rápido otra vez. Para las cámaras parecía lucha, como un niño ahogándose en aguas profundas. Pero las cámaras no sabían lo que Preston estaba haciendo en realidad. No estaba intentando resolver el problema. Lo había resuelto hacía 2 años. Estaba tratando de encontrar la forma más clara de explicarlo, el camino más elegante a través de la demostración, la manera más simple de que lo entendieran. Y entonces lo vio. Un fallo. No en la solución, sino en la demostración. Un hueco, un salto lógico que necesitaba un paso más. Algo que no había notado en 2 años de trabajo. Su lápiz se detuvo. Su rostro palideció. 2 años, 17 cuadernos. Y había pasado algo por alto. En el público, Ruby vio el cambio en la expresión de su nieto. Su mano voló a su pecho. No podía respirar. Algo anda mal, susurró. Tilla se inclinó hacia adelante. ¿Qué? ¿Qué pasa? No lo sé, pero algo anda mal. En el escenario, Preston miraba su cuaderno. El hueco le devolvía la mirada burlándose de él. Todo lo que Caldwell creía sobre él estaba a punto de hacerse realidad. El niño del gueto, el caso de Caridad, el soñador imposible, que voló demasiado cerca del sol. Sus ojos empezaron a arder. El labio le tembló. 10 años. Solo 10 años. El chat de la transmisión explotó. ¿El niño está llorando o no? Creo que se rindió. Lo dije. Es demasiado joven. Pobrecito. Esto nunca iba a funcionar. Caldwell observaba desde la mesa de jueces. Se inclinó hacia adelante. Su sonrisa volvió. Este era el momento. El momento exacto que había orquestado, el momento en que el cuento de hadas terminaba, el momento en que la realidad aplastaba la esperanza. Exactamente como lo había planeado. Preston cerró su cuaderno. Quería desaparecer, estar en cualquier otro lugar, ir a casa, abrazar a su abuela y olvidar que alguna vez lo había intentado. Todos tenían razón. Solo era un niño, solo un niño negro pobre del gueto que no conocía su lugar. ¿Quién era él para desafiar a profesores? ¿Quién era para creer que podía importar? Los segundos pasaban, los más largos de su vida. Y entonces, una voz, la voz de su abuela desde algún lugar profundo de su memoria. No conocen a mi nieto. No conocen al gigante que hay dentro. Otra voz, la suya propia, desde la mesa de la cocina esa misma mañana. La verdad importa más que lo grande o pequeño que sea algo. Y otra más, la de un niño de 8 años en una biblioteca haciendo una pregunta que nadie más había pensado hacer. ¿Por qué siguen peleando en lugar de encontrar la verdad? Preston abrió los ojos, abrió su cuaderno, miró el hueco. Y de repente, como la luz del sol rompiendo las nubes, lo vio. El hueco no era un defecto, era una característica. El paso que faltaba era la restricción oculta, la misma que había mencionado en la ronda 2, la variable que tanto Caldwell como Morrison habían pasado por alto durante 32 años. Cuando la añadió, la demostración no solo funcionó, se volvió hermosa, elegante, simple. Su lápiz empezó a moverse rápido, ahora seguro, imparable. En el público, Ruby vio el cambio, el miedo derritiéndose en concentración, la duda transformándose en determinación. Ahí, susurró entre lágrimas. Ahí está. TJ observó a su primo pequeño escribir como si su vida dependiera de ello. ¿Qué pasó? Lo resolvió. ¿Cómo lo sabes, Ruby? Sonrió entre lágrimas. Porque conozco a mi nieto. En el escenario, Preston Davis ya no era un niño asustado. Era un matemático. Y tenía 45 minutos para cambiar el mundo. El chat no entendía qué estaba pasando.
Espera, ¿está escribiendo otra vez? ¿Falsa alarma, tal vez? Es mucho escribir para alguien que se rindió. ¿Qué está pasando? Solo una persona en esa sala lo sabía con certeza, Preston mismo. Y no iba a detenerse hasta que todos los demás lo supieran también. Se acabó el tiempo. El zumbador resonó en la sala silenciosa. Lápices abajo. 8 estudiantes, 8 intentos, 8 enfoques distintos para lo imposible. Uno por uno caminaron hacia el pizarrón para presentar. Derek Mills fue primero alto pulido. Su voz no vaciló aunque su respuesta estaba incompleta. Apliqué el enfoque de Hopkins y McLaren, pero no pude resolver la condición de frontera. El problema sigue sin resolverse. Caldwell asintió con gravedad. Excelente esfuerzo, señor Mills. El rigor de su metodología es digno de elogio. Victoria Ashford fue la siguiente serena a pesar de su evidente frustración. Mi enfoque recursivo mostró promesas iniciales, pero no pudo superar el problema de convergencia. Concluyo que sería necesario más tiempo para una solución completa. Bien razonado. Gracias, señorita Ashford. Uno por uno la misma historia. No pude resolverlo. El problema es demasiado complejo. Con más tiempo, quizá. Cada vez Caldwell asentía aprobando. Cada vez parecía más relajado, más seguro. La competencia iba exactamente según lo planeado. El problema imposible había demostrado ser imposible tal como él sabía que sería. Entonces llegó el último presentador. Señor Davis. Preston se levantó y caminó al frente de la sala tan pequeño frente al enorme pizarrón detrás de él. Un voluntario trajo la silla. Preston se subió y quedó de pie. Su cabeza apenas alcanzaba la mitad del pizarrón. 400,000 personas mirando la transmisión en vivo. Ahora Caldwell sonrió con la sonrisa de un hombre que ya había ganado. Señor Davis, si desea simplemente describir su enfoque es perfectamente aceptable. Nadie espera que realmente resuelva esto. Me gustaría presentar mi solución, señor. La sonrisa titiló. Murió. Su solución al problema Caldwell Morrison. Sí, señor. La voz de Preston era clara, fuerte, segura. Y como dije antes, usted tiene razón. La cota inferior existe. Un murmullo recorrió a la multitud como olas. Caldwell abrió las manos con magnanimidad. Bien, entonces, por favor, muéstrenos. Preston tomó la tiza, se volvió al pizarrón y comenzó. Paso 1 escribió el marco del debate a ambos lados. La posición de Caldwell, la posición de Morrison, demostrando que entendía exactamente lo que se había discutido durante 32 años. El público observaba en absoluto silencio. Paso 2. Identificó el punto exacto donde ambas partes divergían la suposición específica en la que tomaban caminos distintos. Y luego, el momento crucial señaló lo que ambos habían pasado por alto, una variable oculta. Una restricción que ni Caldwell ni Morrison habían considerado jamás. Se oyeron jadeos entre los matemáticos dispersos por la sala. Paso 3. Introdujo la restricción en la ecuación, mostró cómo se conectaba con el problema original, cómo lo cambiaba todo, y empezó a construir la demostración. Caldwell se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia el pizarrón. Su rostro era inescrutable. Sus manos temblaban. Paso 4. La demostración tomó forma capa por capa, lógica construyéndose sobre lógica. Cada paso claro, cada transición válida, cada conclusión inevitable. Whitmore escribía frenéticamente verificando su trabajo en tiempo real. Otros matemáticos del público hacían lo mismo. Los teléfonos estaban fuera, se tomaban fotos. Paso 5, la línea final. Preston escribió una sola ecuación en la parte inferior del pizarrón elegante simple. Hermosa el tipo de matemáticas que hace llorar a los eruditos adultos al reconocerla. Dejó la tiza, se volvió aún de pie sobre la silla, aún apenas a la altura del pecho de los adultos a su alrededor. El debate Caldwell-Morrison puede darse por resuelto. La cota inferior existe. El Dr. Caldwell tenía razón desde el principio. Silencio absoluto. 400,000 personas mirando. Nadie respiró. Entonces, Caldwell llegó al pizarrón, apartó a Preston y empezó a leer cada línea como si su vida dependiera de ello.
Su mano temblaba visiblemente. Esta variable, nadie en 32 años. Buscó desesperadamente un fallo. Cualquier fallo, algo, cualquier cosa para desmontarlo. Paso 3. Su suposición de convergencia está verificada en el apéndice, señor, dijo Preston con voz calmada y paciente. Página 5. 3 métodos de verificación independientes. Caldwell pasó a la página 5 del trabajo entregado. Leyó. Su rostro se volvió blanco como el papel. Whitmore se puso de pie. Su voz cortó el silencio como una campana. Richard, la demostración parece válida. Desde el público, un profesor del bando de Morrison se levantó. Necesitaré verificación independiente, pero si esto se sostiene. Se interrumpió, negó con la cabeza, incrédulo. Un niño de 10 años acababa de terminar un debate de 32 años. La sala estalló. No en risas esta vez, sino en algo completamente distinto. Choque, asombro, maravilla, incredulidad, transformándose en certeza. Y en el escenario, Preston Davis, de 10 años de pie, sobre una silla con polvo de tiza en sus pequeños dedos marrones, miró al doctor Richard Caldwell. Usted tenía razón todo el tiempo, señor. Solo se le pasó una variable. Hizo una pausa, inclinó la cabeza con una honestidad puramente infantil en los ojos. No entiendo por qué nadie lo encontró en 32 años. No era tan difícil. No era tan difícil. 5 palabras de un niño de 10 años sobre un problema que había consumido carreras enteras, destruido amistades profesionales y llenado bibliotecas con intentos fallidos. No era tan difícil. El público no sabía si reír o llorar. Muchos hicieron ambas cosas. Ruby Davis hizo ambas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras reía con una alegría pura e incontenible. TJ saltó de su asiento gritando a todo pulmón. ¡Ese es mi primo! ¡Ese es mi primo pequeño ahí mismo! El chat de la transmisión en vivo se convirtió en un caos absoluto, una pared incomprensible de letras mayúsculas, signos de exclamación, emojis, llorando y golpes de teclado. Y el doctor Richard Caldwell se quedó paralizado. Había soñado con ese momento durante 32 años, ser probado como correcto, finalmente reivindicado tras décadas de dudas. Pero en ninguno de esos sueños, ni en uno solo se había visto así. No un colega distinguido presentando en una conferencia, no un comité de revisión por pares, emitiendo un veredicto formal, no un comité Nobel llamando con noticias. Un niño negro del gueto de pie, sobre una silla con polvo de tiza en las manos, vistiendo ropa demasiado grande que había hecho en 2 años, lo que Caldwell no pudo hacer en 32. La voz de Whitmore resonó por toda la sala. La demostración es válida. El debate Caldwell-Morrison tras 32 años queda resuelto. Por Preston Davis, 10 años, Escuela Primaria Lincoln Park, Southside de Chicago. La sala estalló en una ovación de pie. Caos total. Pero Preston no miraba a la multitud. Miraba a Caldwell. Y Caldwell lo miraba a él. 64 años y 10 años. Una vida entera de credenciales y un cuaderno gastado. 2 mundos completamente distintos. Una sola verdad. La celebración apenas había comenzado cuando estalló la noticia. Un juez se acercó a la doctora Whitmore con una tableta. Su rostro era grave. Patricia, tienes que ver esto. Ella miró la pantalla y su expresión se endureció. El problema de la final había sido cambiado 4 horas antes de la competencia. El problema original era estándar, un desafío de optimización difícil, pero común. Caldwell lo había reemplazado personalmente por el trabajo de su vida. Cambió el problema, dijo Whitmore en voz baja. Lo cambió específicamente para humillar a un niño de 10 años. La información se filtró en cuestión de minutos. Alguien del comité avisó a un periodista, luego a otro. Después las redes sociales se apoderaron de todo. Los titulares se propagaron como un incendio. Profesor amaña competencia para aplastar a niño prodigio. Niño resuelve el trabajo de su vida en su lugar. Caldwell cambió el problema para humillar a un niño de 10 años.
Le salió el tiro por la culata de forma espectacular. La trampa que se volvió contra él. Cómo un profesor racista convirtió a un niño en leyenda. Caldwell vio los titulares aparecer en los teléfonos a su alrededor. El color se le fue del rostro. La Universidad Northwestern entró en modo control de daños. Necesitaban un comunicado, una foto, algo para salvar la situación, lo que significaba que Caldwell debía estrechar la mano de Preston delante de todos. Se quedaron frente a frente. El profesor de 64 años con su traje caro. El niño de 10 años con ropa heredada. Cámaras por todas partes. El mundo mirando. El silencio se alargó. La voz de Caldwell salió ronca. Hiciste algo que yo no pude hacer en 32 años. Preston levantó la vista hacia él muy arriba. Su voz no era de enojo, solo de curiosidad. Señor, ¿por qué se rió de mí aquel día? No sabía que yo podía hacerlo. Caldwell no pudo responder. Usted tenía razón en matemáticas, señor, pero se equivocó conmigo. Una pausa. ¿Pero está bien? Lo perdono. Caldwell parpadeó. ¿Me perdonas? Sí, señor. Mi abuela dice que no hay que quedarse enojado con las personas que no saben lo que están haciendo mal. La voz de Preston era directa como la de un niño explicando algo sencillo. No sabía que yo podía hacerlo. Ahora lo sabe. Algo se quebró en el rostro de Caldwell. Solo por un instante, un único instante, sus ojos brillaron. Extendió la mano. Preston la estrechó. Una mano blanca grande. Una mano negra pequeña. 64 años de orgullo encontrándose con 10 años de gracia. Las cámaras captaron todo, y el mundo fue testigo de algo más raro que el genio matemático. Fue testigo del perdón. La ceremonia de premios. Preston Davis estaba de pie en el escenario con un trofeo casi de la mitad de su tamaño entre los brazos. La voz del presentador llenó el salón. La solución al problema del límite Caldwell-Morrison, con efecto inmediato, pasará a conocerse formalmente como la demostración de Davis. No Caldwell-Davis. No la demostración de Caldwell. La demostración de Davis. Caldwell estaba sentado en la primera fila. Su rostro no mostraba nada, pero todos lo sabían. Su nombre quedaría ligado para siempre al niño que intentó humillar. La historia los recordaría juntos, y la historia no sería amable. Después de la ceremonia, Preston corrió hacia su abuela. Abuela, lo hice. Ruby lo atrapó, lo abrazó con fuerza y sollozó contra su hombro. Lo sé, cariño. Vi todo. Todo el edificio lo vio. Todo el vecindario lo vio. Abuela, ya puedo comer helado de chocolate. Ruby rió entre lágrimas. Cariño, puedes comer todo el helado de chocolate del mundo. Atardecer, el horizonte de Chicago, el sol pintándolo todo de dorado. Preston salió del edificio con Ruby y TJ, la mochila de superhéroe sobre los hombros, el cuaderno gastado en las manos. El trofeo quedó en algún lugar detrás de ellos, demasiado pesado para que un niño de 10 años lo cargara. TJ pasó el brazo por los hombros de Preston. Hermano, acabas de terminar una discusión de 32 años en televisión en vivo después de que todo el mundo se riera de ti. ¿Entiendes lo que hiciste? Solo hice matemáticas, Tillota. Solo matemáticas. 10 años. Preston se rió. Una risa de niño, pura y libre. Ruby tomó su mano. ¿Y ahora qué vas a hacer, cariño? Preston lo pensó. No lo sé, abuela, pero la biblioteca tiene muchos otros libros de matemáticas. Tal vez haya otro problema por ahí por el que los adultos estén peleando en lugar de resolverlo. Caminaron hacia el atardecer. El niño pequeño entre dos personas que lo amaban. Y en algún lugar otro niño estaba mirando. Otro chico en una escuela deteriorada con ropa demasiado grande y sueños demasiado grandes para que el mundo los aceptara. Otro niño que acababa de ver una prueba viva de que sí era posible. Preston Davis no solo resolvió un problema de matemáticas ese día, resolvió el problema de ser subestimado, de ser descartado, de ser objeto de burla por parte de quienes creían ser mejores. Y lo hizo de la única manera que importa, siendo tan bueno que no pudieron ignorarlo. Si tú eres ese niño el del que todos se ríen,
Sigue adelante. El mundo terminará alcanzándote. Y si conoces a ese niño, comparte esta historia porque a veces las respuestas más grandes vienen de los más pequeños.